Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer estos hermosos aretes que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 8 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a tomar la lana y vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Lo cruzamos en esta forma. Sacamos la hebra y hacemos un nudo. Cuando lo tengamos listo, vamos a levantar una, dos cadenas. Y dentro de este círculo o aro vamos a estar tejiendo lo que serían medios puntos altos. Hacemos lazada, metemos el gancho por el centro del círculo, sacamos así las dos hebras, las estiramos un poquito y las cerramos de una vez. Lazada, sacamos, cerramos. Ahí ya tendríamos 3, 4, 5, 6, así hasta completar un total de 15 medios puntos altos, contando lo que sería la cadena del inicio como el primero. Para comenzar, vamos a colocar la lana en dos de nuestros dedos. En mi caso, si ustedes quieren la argolla mucho más grande, pueden colocar en 3 dedos. La presionamos de esta manera y vamos a enrollar lo que serían 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y subimos la lana. Vamos a meter el gancho entre los dedos y la lana. Sacamos la hebra del otro lado y hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora vamos a retirar nuestros dedos y vamos a sujetar los hilos para que no se muevan. Si ustedes quieren usar una argolla de plástico, también la pueden hacer, pero con esta forma queda muy bien. Nos vamos a pasar al centro de los hilos, sacamos y cerramos. Vamos a estar haciendo lo que serían puntos bajos hasta rellenar por completo. Pasamos al próximo, sacamos. Tratamos de que los puntos nos quede uno a la par del otro para que cubra muy bien lo que son los hilos y se vea más bonito. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Una vez hayamos completado toda la vuelta, así será como se verá. En mi caso, yo le puse 35 puntos en total, pero esto solamente es una referencia, no tienen que contar los puntos, solo con que quede bien cubierto el aro de abajo. Ahora vamos a unir con un punto deslizado en la cadena donde iniciamos y apretamos muy bien. Vamos a levantar lo que serían 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a saltar en la base 1 y 2. En el número 3 vamos a meter el gancho y vamos a deslizar. Deslizamos el punto y así será como nos habrá quedado. Lo apretamos. Volvemos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Contamos en la base 1, 2, en el número 3 volvemos a hacer punto deslizado para cerrar la argolla. Ahora vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saltamos 1 y 2 en el número 3,
hacemos el punto deslizado y cerramos. Ya que lo tengamos en esta forma, va a ser la mitad. Ahora corresponden estas dos argollas pequeñas, que sería 1, 2, 3 y 4. Volvemos a saltar y en el número 3 cerramos. Vamos a hacer una más y ya regresamos. Cuando completemos lo que serían los 5 aros o argollas, 2 pequeños en cada lado y el grande en el centro, ahora nos vamos a ir deslizando todos estos puntos hasta llegar al otro extremo. Para no tener que cortar la lana, solamente nos pasamos a la primera y hacemos punto deslizado. Nos pasamos a la siguiente y así vamos a estar deslizándonos punto por punto hasta terminar lo que sería toda la vuelta. Una vez llegamos a este punto exactamente donde comienza la primera argolla, terminamos con el deslizado, vamos a meternos dentro de la argolla para comenzar a tejer. Vamos a hacer un punto bajo, lazada, ahora será un medio punto alto, sacamos así las 3 hebras juntas y las cerramos. Lazada, ahora vamos a hacer 2 puntos altos, sacamos, pasamos una vez, cerramos. Una vez más, sacamos, pasamos una vez, cerramos. Ya tenemos los 2 puntos altos. Ahora vamos hacia atrás repitiendo esto. Hacemos la lazada, sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Medio punto alto. Y por último, el punto bajo para terminar y cerramos. Ya tendríamos el primero. Nos pasamos al segundo y repetimos. Sacamos, hacemos el punto bajo, lazada, sacamos las 3 hebras, las cerramos de una vez, ya que va a ser un medio punto alto. Ahora hacemos 1 y 2 puntos altos y volvemos a repetir. Ahora corresponde lo que sería el medio punto alto y luego el punto bajo, y ya regresamos para explicarle la cantidad que le vamos a poner en lo que sería la argolla del centro, que es más grande. Al terminar este segundo pequeño, ahora vamos a pasar al grande de la misma manera. Pasamos al centro, sacamos así y hacemos el punto bajo, lazada, hacemos el medio punto alto, lo vamos a correr hacia abajo y ahora vamos a comenzar a hacer puntos altos, pero esta vez será un total de 4. Sacamos las 2 hebras, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Esta sería exactamente la mitad de este arco. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a cerrarlo dentro de este punto donde iniciamos. Ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado, lo apretamos muy bien. Es para que nos quede esta punta como decoración, que se ve muy bonita. Ya que lo apretamos, ahora repetimos la otra mitad, pero hacia atrás. Hacemos lazada y repetimos 4 puntos altos. Sacamos y cerramos. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos los 4 puntos altos. Ahora corresponde lo que sería el medio punto alto. Pasamos así, las 3 hebras las cerramos de una vez y el último, que sería el punto bajo. Ahora sí lo podemos organizar y ya tenemos esa parte.
Ahora vamos a hacer las otras dos argollas pequeñas exactamente iguales. Pasamos aquí y hacemos el punto bajo para comenzar a repetir. Hacemos medio punto alto, luego 2 puntos altos y cerramos de la misma manera hasta que lleguemos a la última donde vamos a cortar la lana. Cuando cortemos la lana y lo hayamos terminado, así será como se verá. Ahora solamente nos quedaría colocarle lo que sería el gancho. Vamos a estar usando de estos que ya los venden listos para los aretes. Si ustedes no tienen, pueden hacer uno con alambre de joyería que sea inoxidable. Vamos a colocar el gancho, vamos a mirar exactamente dónde es el centro y ya que tengamos el centro, metemos ahí el gancho, lo vamos a abrir un poco con ayuda de una pinza y cuando lo tengamos bien centrado, lo volvemos a cerrar. Lo mismo hacemos con el otro, solamente para que sea fácil lo pasamos en esta forma por la cadena. Y listo. Una vez terminados, así nos habrán quedado. Lo podemos hacer en diferentes colores y tamaños, tanto para usar como para regalar. Coméntenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.